Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Debemos de adorar a ese Dios y respetarlo. Bien, mis hermanos, saludos a todos, feliz sábado a todos, a nuestros hermanos que nos están viendo a través de la plataforma en todas las redes sociales, en la radio online. También saludos a nuestros hermanos en Alhambra, en América Central, en Sudamérica, en Europa, Asia, África incluso. Hay muchos hermanos que nos ven a través de esta página, a través de esta plataforma que Dios ha puesto en nuestras manos. Y gracias a nuestro Señor, hasta ahorita puedo decir que hemos aprovechado bastante bien esta plataforma. Así de que, hermano, el tema de hoy es y está radicado en el libro de San Juan 19:30, por favor. San Juan 19:30 nos habla acerca de una exclamación, la última exclamación que nuestro Señor Jesús hacía en la cruz del Calvario. Quien lo tenga puede leer, por favor. Léalo, pues, por favor, hermana Reina. Cuando Jesús tomó el vinagre y dijo, consumado está, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. Amén. Ahora les suplico que inclinemos nuestro ser ante nuestro Creador. Amoroso Padre, gracias, 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 Señor, por el privilegio de la vida. Gracias, Señor, porque usted hasta aquí nos ha ayudado. Gracias, Señor, porque en su grande amor y misericordia usted nos tiene aquí, Señor, para que escuchemos su palabra, su bendita palabra. Mi Señor, que todos los que estamos aquí, Señor, podamos recibir esta palabra, que su Santo Espíritu, Señor, abra nuestro entendimiento para comprender su palabra y que se haga su voluntad en cada uno de nosotros a través, Señor, de esta palabra. Guárdanos, oh Jehová, en el hueco de tus manos y que lo que hagamos aquí, Señor, pueda ser honrado por usted, Señor, que sea verdaderamente reverente y solemne, porque lo que vamos a tratar aquí, Señor, es su santa y divina palabra. Así pues, oh mi Dios, pon tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, en los niños, en los jovencitos y en cada uno de nosotros, por favor, que podamos tener la reverencia debida delante de su santa y divina presencia. Lo rogamos y suplicamos por amor a su nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermano, consumado es, dice que Cristo no entregó su vida hasta que Él había cumplido su misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Salvarles a ustedes y a mí. Salvar a todo un mundo que en aquel entonces estaba perdido a como lo está hoy. Porque las cosas que se dieron en el pasado las tenemos en este presente. Jesús llamó muy bien por su nombre a los grandes doctos de la ley, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, cuando Él les dijo claramente lo que ellos eran. Jesús atacaba la injusticia social porque ciertamente estos señores se habían engrandecido sobre el pueblo, siendo ellos sacerdotes y sumos sacerdotes. Hoy vemos cómo pasmosamente, cómo hay personas en este mundo que todavía se dejan quitar lo poco que tienen o lo mucho que tienen. El caso de Colombia ahorita,
donde un pastor agarró un montón de gente y la dejó en la calle. Pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué es que suceden estas cosas? Bienvenido, hermano. Porque sencillamente nosotros no vamos al escrito está. No vamos y no entendemos que Jesús dice escudriñad, escudriñad, ¿verdad? Escudriñad las escrituras porque de ellas os parece que tendréis el reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Lo dice la palabra, sí o no? El asunto es de que estas personas que fueron estafadas en Colombia, ¿por qué fueron estafadas? ¿Saben qué? Más de 300 millones de personas murieron para que usted tenga este libro en su casa. Óigase bien, más de 300 millones de personas murieron para que este libro hoy esté en su casa. ¿Cómo lo está utilizando usted? ¿Lo estará utilizando como lo utilizaron estas personas que fueron estafadas en Colombia? ¿O como las personas que hace 2 años aquí en Nicaragua también dejaron un montón de gente estafada en Chinandega? ¿O como también hizo el muchachito aquel que supuestamente le iba a sacar un demonio a una mujer y la quemó? ¿Tenemos conciencia realmente nosotros de qué significa este libro? Consumado es. Esta exclamación que hizo Jesús selló la victoria para usted y para mí. Porque cuando Cristo dijo consumado es porque Él había vencido nuevamente al enemigo. Amén, gloria a Dios. Cristo ya lo había vencido en los atrios celestiales. Y Cristo lo vuelve a vencer solamente por amor a usted y a mí. Y cuando Cristo dice consumado es, la derrota de Satanás quedó sellada. Y su victoria está en sus manos y en las mías. Ese es el punto. Ese es el punto. Cuando nosotros vemos que Cristo exclama en la cruz colgado, chorreando su sangre, y Él dice consumado es, Él estaba diciéndote a ti, la victoria es tuya, yo ya vencí, ¿verdad? Entonces, y vemos que el cielo entero estaba viendo esto con un interés increíble. Los mundos que no cayeron estaban viendo el sacrificio que el Hijo de Dios estaba haciendo por nuestras vidas. Y ellos quedaban aterrorizados, horrorizados, asombrados de ver de que el Hijo de Dios, después de que había sanado, después de que había devuelto la vista, después de que había curado al paralítico, quitado la lepra, después de todo eso, las huestes celestiales de los mundos no caídos se asombraban y horrorizaban porque ver cómo esta misma gente decía después, crucifícale. ¿Acaso no estamos haciendo nosotros hoy lo mismo con nuestra desobediencia? Me refiero a los adventistas, por favor. ¿Acaso no estamos haciendo nosotros hoy lo mismo? Hermanos, el clamor consumado es, tuvo un profundo, pero un profundo sentimiento en todas las huestes celestiales. Ustedes saben, ¿verdad?, que hay mundos que no cayeron, no permitieron la entrada del pecado. Es decir, hay otros seres fuera, aunque la ciencia aquí nunca lo ha querido aceptar porque a ellos les gusta manejarlo en la ignorancia, pero la Biblia es muy clara y demostrativa que dice que hay otros mundos que no permitieron la entrada del enemigo en sus mundos. Y eso queda bien claro. Cuando Dios se reúne en su concilio, allá, dice que los hijos de Dios van al concilio representando a sus mundos. Ah, pero ¿sabe qué? También llegó un representante de esta tierra.
Y ese representante no era Adán, era Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Oh. El poder, el dominio, el sacerdocio, la mayordomía que había sido dada a Adán con su transgresión, se la dio a nuestro enemigo. Y él entró al concilio. Y él entraba al concilio a acusarnos día y noche. Día y noche él entraba al concilio a acusarnos por nuestros pecados. Mira que él está pecando. ¿Y vos qué? ¿Ah? Tremenda cosa. Este enemigo, el gran apóstata, que llegó a ser, ¿verdad?, Luzbel un día, pero después llegó a ser Satanás. Él se había revestido porque recuerden de que prácticamente este ángel era muy poderoso. Prácticamente era el cuarto en la cadena de mando. Él era el querubín protector de los atrios celestiales y era el comandante de los coros celestiales. ¿Verdad? Pero él hizo lo que hizo en el cielo, pero en el cielo se le derrotó. Pero este ser sedujo tanto a las huestes celestiales que dice la Biblia que con él fue arrojado el 75% también de los ángeles. Imagínense ustedes. Y es por eso que se dice en otra parte de la Escritura, nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, ni contra poderosos de esta tierra. Es contra potestades de las tinieblas en esta bóveda celeste. Señores, no es uno, no son 100, no son 1000. Son miles de ángeles malos que andan detrás de su vida y de la mía. Y es por eso que a nosotros se nos hace casi imposible, pero en nosotros es imposible verdaderamente obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos en nuestro yo, mientras nosotros estamos en el hombre o en la mujer, ejercemos lo nuestro y apartamos a nuestro Señor. Y entonces el enemigo juega con nosotros como quiere. ¿Por qué? Porque no tenemos el carácter de Cristo. Porque no hemos comprendido el sacrificio eterno que se hizo en esa cruz. El gran poder que Dios demostró en su Hijo, Él lo transfirió a usted y a mí. Y eso está claramente demostrado cuando Jesús dijo, aún cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes harán. ¿Y fue cierto? ¿Y es cierto? Sí. ¿Sí? Quedó demostrado claramente. Se demuestra de que Jesús, su sombra no sanó. Ah, pero la sombra de Pedro sanaba. ¿Cómo es esto? Ah, ¿cómo es esto? Entonces, ¿hacía una cosa mayor Pedro? ¿Y qué había hecho Pedro? ¿Acaso no había negado a su maestro? ¿Acaso incluso no había maldecido con juramentos que no lo conocía? ¿Es así o no es así? Pero sin embargo, encontramos, ¿verdad?, de que los hechos de este seductor, los hechos de este enemigo nuestro, suyo y mío, ahí están referidos. Vamos a ir al libro de Ezequiel, por favor. Ezequiel. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, todos lo conocen, ¿verdad? Dice Ezequiel 28, 12. Hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Óigase bien cómo está diciendo Dios quién era este seductor, este enemigo nuestro.
dice que él era acabado sobre toda hermosura. Pero sin embargo, después de que este había sido el querubín protector de los atrios celestiales, después de que este había sido el comandante de los coros celestiales, se rebela contra Dios. Y Dios le permite a él, no porque Dios no lo supiera, sino porque Dios le permite a él que él empiece a andar conspirando contra su gobierno. ¿Por qué permite Dios que en el mismo cielo este querubín se le revele y empiece a conspirar contra él? Y le permite que llegue a tanto la conspiración que él logra hacer suyo a la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué es que Dios permitió esto? ¿Sabe por qué lo permitió? Porque ya existía usted y este servidor. Y entonces, para que quedara claro ante los mundos no caídos, entonces, para que quedara claro a nosotros el por qué esto, por qué Dios permitió esta situación, por qué Dios permitió que su unigénito hijo, fuera masacrado de la forma en que fue masacrado. Ustedes saben desde que a medianoche se captura a Jesús en el Getsemaní, y desde que lo capturan, lo empiezan a golpear inmisericordiamente. Desde que lo capturan, lo empiezan a patear. Desde que lo capturan, lo empiezan a cadenear. Desde que lo capturan, le dan con todo. Y a Jesús lo llevan del desierto ante el Sanedrín 2 veces. Lo llevan ante los sacerdotes 2 veces. Lo llevan ante Pilato 2 veces. ¿Y saben ustedes qué era lo que pasaba en ese ir y venir? Ir y venir. Una masacre horrorosa contra un solo hombre. Huestes diabólicas, huestes tomadas por Satanás, gritaban contra Jesús. Decían todo tipo de improperios contra Jesús. Y que conste, muchos de ellos habían sido sanados por Jesús. Las huestes de Satanás se toman a la persona. Y cuando esta persona le da un lugar a él lo toma y lo hace suyo. Porque aquí tenemos que comprender que esa es la realidad. Si estamos en Cristo, estamos con Cristo. Pero si no estamos con Cristo, el enemigo está. El enemigo está. Y hermanos, la escena de este ir y venir de Jesús con la hueste diabólica que lo perseguía, le gritaba todo tipo de improperios, palabras soeces de todo tipo, los cadenazos, los golpes, la paliza, los latigazos, el escarnio, todo ello sufrió Jesús por usted y por mí. Y cuando Él dijo, consumado es, Él le dijo a usted, tuya es la victoria. Él le ofrece a usted y a mí la vida y la vida en abundancia. Él no nos está ofreciendo cualquier cosa, le está ofreciendo su vida eterna. Oh, ¿cuánto cuesta la vida eterna? Costó la vida del unigénito de Dios. Eso cuesta la vida eterna para usted y para mí. ¿Verdad? Entonces, nosotros encontramos que este gran seductor se atrajo al
75% de las estrellas, pero en el cielo fue vencido. Él quiso penetrar a otros mundos y subyugar a esos mundos, pero ahí lo derrotaron porque no se lo permitieron. Pero en el caso de nuestra tierra, nuestros primeros padres fallaron. Y fallaron de tal manera que este Señor, este ángel, trepaba como el representante de la tierra ante el concilio celestial. Y era Adán el que debía de haber estado ahí. Era Adán. Pero Adán dio toda la potestad al enemigo. Y entonces encontramos a este enemigo tentando a Jesús y diciéndole, lo trepa al pináculo más alto y le dice, óyeles, si tú te postras y me adorases, todo esto te lo doy porque esto es mío. Oh. ¿Y quién le entregó la tierra a Satanás? ¿Quién le entregó la tierra a Satanás? El que había sido mayordomo de Dios para esta tierra no lo pudo ser. Y entonces Satanás se apoderó de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Pero él sabe de que él ya fue vencido. Él ya fue vencido. Y nosotros debemos de tomar conciencia de que ciertamente si él ya fue vencido y Cristo Jesús nos está diciendo a nosotros, tómame mi mano y sé vencedor junto conmigo. Entonces, ¿qué nos hace falta para tomar la mano de Cristo Jesús y ser vencedores junto con Él? Hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Dios durante 4000 años en Cristo Jesús estuvo obrando para que usted y yo tengamos la salvación. 4000 años que pasaron hasta la venida de Él, encarnado en hombre, Él estuvo obrando siempre por su salvación y mi salvación. Y Él viene a culminar su obra en la cruz del Calvario. Y cuando Él culmina esa obra de redención para usted y para mí, es donde Él exclama, consumado es. La victoria que Jesús tuvo sobre la muerte es la derrota, es el sello de la derrota contra su enemigo y mi enemigo. Mas sin embargo, ¿por qué nosotros somos tan incapaces de no reconocer esta tan grande salvación? ¿Por qué nosotros no queremos reconocer lo que somos? Decía uno de nuestros hermanos, desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies, soy pura hinchazón, pura llaga podrida. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos convierte en eso. Desgraciadamente esa es la realidad. El pecado nos convierte en eso. Y aunque supuestamente estamos vivos, pero estamos muertos. Es decir, somos muertos vivos. Porque sin Cristo Jesús estamos muertos. Y el enemigo se apodera de las almas. ¿Ustedes creen de que en este mundo la gente que muere por tantos accidentes, pero atroces, ¿ustedes creen que ellos murieron por la palabra accidente? Murieron porque Satanás ya se los quería llevar a su redil. Y en muchos de estos casos, muchas de esas personas ya estaban tratando de zafarse de la mano de Satanás. Y entonces él viene y los mata. No, no te vas a ir. Te vas a ir conmigo. Y eso sucede en el mundo entero, hermano. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando devorar su vida y la mía. Ya como está dicho, no
es uno, no son dos, no son 10, no son 100, no son 1000, son miles de agentes satánicos que andan procurando su muerte y la mía. Debemos de tomar conciencia de esta situación. Cuando nosotros entramos en el camino donde no está la seguridad de nuestro Creador, si nosotros traspasamos el límite de la seguridad que Dios nos da, pasamos al terreno enemigo. Y en el terreno enemigo, el enemigo, en cuanto nos quiera matar, nos va a matar. Pero si Dios todavía está intercediendo por esa vida, no lo va a poder tocar, porque Dios lo está buscando todavía para que le reconozca como su Dios, como su Padre, como su sustentador y hacedor de su vida. Pero nosotros vemos que 4000 años Jesús con su Padre obra para la redención del hombre. Jesús mira que la maldad del hombre es de continuo y su pensamiento de continuo. ¿Solo a qué? Al mal. Entonces Jesús dice, yo tengo que ir allá a salvar esta vida. Yo tengo que ir allá porque yo no los creé para que murieran. Yo los creé para que vivieran. ¿Verdad? Porque dice la palabra que sin la intervención de Cristo Jesús, nada hubiese sido hecho. Todo fue hecho por Él, ¿verdad? Entonces, el enemigo ha tratado de distorsionar siempre la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad suprema de Dios? Pregunto. ¿Cuál es la verdad suprema de Dios? Hermano Francisco, ayúdenme en eso. ¿Cuál es la verdad suprema de Dios? Su ley. Su ley. Esa es la verdad suprema de Dios, la ley moral. Entonces, cuando nosotros estamos fuera de este parámetro que es nuestra seguridad, obviamente el enemigo nos va a dar y nos va a dar duro. Y nos va a dar duro, ¿verdad? Entonces, Dios muestra su favor en su misericordia, en su compasión, en su bondad, en su perdón. ¿Por qué? Porque Él todavía, a pesar de lo que somos, Él todavía nos llama con lazo de amor. Nos está llamando para que nos acerquemos confiadamente a Él, para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados si se los confiamos, se los revelamos, se lo decimos. Y no es porque Él no lo sepa, sino porque sencillamente Él quiere que nosotros verdaderamente confiemos en Él, con el amor que Él nos muestra. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido contra Él totalmente. Desde el vientre de su madre, cuando María aparece ya embarazada, Satanás empieza a buscar cómo matar a ese niño, ¿verdad? Todas las huestes de Satanás empezaron a trabajar contra esta criatura que venía al mundo, por una sencilla razón. Tú le herirás en el calcañar, ¿verdad? ¿Y qué más? Ya. Entonces, Jesús fue atacado siempre, aún desde el vientre de su madre. Lo vemos cuando Herodes ordena que hay que matar a los niños menores de 2 años, porque Satanás quería matarlo. Satanás no quería que Jesús existiese, porque él sabía de que él venía a darle vida a ustedes y a mí. Él sabía perfectamente eso. Y entonces, a través de la historia de los siglos que han pasado, ¿qué ha sucedido? Miles y miles de millones de personas se han ido creyendo que se fueron con Jesús. Hay algo muy interesante. El Señor ha dicho claramente, hay 2 puertas, una estrecha y una ancha. Entonces, Él ha dicho claramente, hoy ante ti pongo la vida, hoy ante ti
pongo la muerte. Tú escoges. Salud. Es decir, su salvación está en las manos de Dios, pero está en que usted quiera esa salvación. Porque a diferencia de nuestro enemigo, Jesús no allana su morada. No, Él quiere que usted lo llame para que Él pueda cohabitar con usted y conmigo. Mientras que su enemigo entra a golpe a su ser interior. De miles y millones de maneras, pero lo hace forzadamente. Mientras que nuestro Padre no lo hace de esa manera. Él lo hace con su bondad. Él lo hace con su misericordia. Él lo hace con su compasión. Él lo hace con su perdón constante que nos prodiga. Porque nosotros somos pecadores. Y en todo pecamos. Y ahora pecamos. Pero Jesús está intercediendo allá. Y Él ante el Padre le dice, mira, aquí está Martín, está pecando. Pero mírame mi mano, Padre, yo todavía quiero que Él se salve. ¿Me entiendes? Y eso es lo que quiere Jesús realmente con cada uno de nosotros. Que procedamos al arrepentimiento y que procedamos a recibir verdaderamente su amor, su misericordia, su compasión y su perdón. Sobre todas las cosas, que obtengamos la vida eterna que Él nos quiere dar. ¿Verdad? Entonces vemos claramente que Jesús fue perseguido desde el mismo vientre de su madre. Imagínense qué horror. A un hombre lo golpean a como quieren, lo llevan una vez ante el Sanedrín, otra vez donde el sacerdote, otra vez al Sanedrín, otra vez donde los sacerdotes, otra vez donde Pilato, otra vez nuevamente donde Pilato, una vez donde Herodes, y cada viaje era un horror porque era una tortura indecible la que se cometía con nuestro Salvador. Hicieron una película que se llama La Pasión de Cristo. Según los eruditos, es una de las más acercadas a la realidad que sufrió Cristo. Y lo dice Isaías, fue molido por nuestros pecados, fue pisoteado por mis pecados, fue traspasado por mi pecado, fue ensangrentado totalmente. Mientras que nosotros, bueno, aquí estamos bien. Y decimos, bueno, estoy bien, gracias a Dios. Pero hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Y muchas veces decimos, bueno, mientras Dios me tiene con vida, yo estoy bien. Y hasta ahí llegamos. No somos capaces de reconocer de que Dios quiere su vida para Él verdaderamente protegerle con su amor, con su misericordia, con su poder y con su salvación. Cuando se dice, venid a mí, todos los que estás trabajados y cargados, que yo os haré descansar, ¿qué cree usted que le está diciendo? ¿Qué creen ustedes que está diciéndole Dios a su vida y a la mía? Nosotros necesitamos empezar a razonar con la palabra, con el Escrito está, cuál es mi situación real delante de Dios. Por eso el hermano mayor Pablo ya lo decía, probaos a vosotros mismos si estás aprobado o reprobado en Cristo Jesús. ¿Acaso no somos capaces de hacerlo? Claro que sí, porque yo sé que esto es blanco y que lo que tengo allá es negro. Pero para reconocer la vida de Cristo en Jesús, de Jesús en nosotros, se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Cuando Jesús dijo claramente, vamos a Lucas 23, por favor. Lucas 23, 34. Quien no tiene lo lee, por favor. Lucas 23, 34. ¿Qué fue lo que dijo Jesús ahí? Cuando Jesús dice,
Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué fue lo que hicieron la turba satánica, satanizada? Repartir, dice, sus despojos. Y hoy Dios también nos está diciendo lo mismo, para usted y para mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿será totalmente esto cierto para la comunidad adventista que no sabe lo que hace? Creo que no. Porque así como un día el pueblo judío fue adquirido por Dios para que fuera su nación santa, su real sacerdocio, su pueblo elegido y adquirido, hoy también dice la palabra que iba a venir un pueblo que iba a ser el pueblo reparador de portillos. ¿Quién es ese pueblo? Amén. Dice que este pueblo reparador de portillos iba a ser un pueblo que iba a reconocer la ley moral de Dios en su vida, a reconocer que la ley de Dios es inmutable, a reconocer de que ciertamente no hay que guardar 9 mandamientos, sino 10. Y el único pueblo que tiene esa característica se llama Adventista del Séptimo Día. Quiere decir que a los adventistas Dios vino, se compadeció de nosotros y nos entregó sus oráculos divinos a través de su santa palabra. ¿Es así o no es así? Ahora, los adventistas en todo el mundo venimos a suponer que somos entre unos 28 a 32 millones en el mundo. ¿Verdad? Pero, ¿por qué cada adventista que ha sido elegido por Dios para que muestre al mundo su palabra? ¿Por qué cada adventista que fue escogido por Dios y le dijo, vas a ir a toda nación, tribu y lengua a poner esta verdad presente? Y si somos 30 millones de adventistas en este mundo, ¿cuántos conversos deberían de haber por cada adventista? ¿Cuántos creen ustedes? Vamos al punto. Cuando existe el Espíritu Santo en la vida suya o en la mía, entonces tenemos el ejemplo. Una vez de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo y ellos en una sola exhortación iban 3,000, 4,000, 5,000 a los pies de Jesucristo. Con solo una sola exhortación. Entonces, ahí ya había una iglesia. Pero ¿saben qué? Hoy hay muchos que están planificando todavía y entonces planifican para 5 años, a lo cual le llaman el quinquenio, y muchos de estos señores que están planificando, ¿qué es lo que han dicho? Bueno, nosotros nuestra meta es tener 75 nuevos miembros en 5 años. ¡Wow! Señores, ¿en quién están creyendo estas personas? Que iban a tener 75 nuevos miembros en 5 años. Es decir, que ellos supuestamente se están planeando tener 15 personas por cada año. Dios mío. Y yo encuentro que un solo hombre, en una sola exhortación, iban 3,000, 4,000, 5,000 a los pies de Cristo Jesús. El punto es, ¿qué está pasando con los adventistas? Y hablo con los adventistas en general. Fíjense que muchos de nuestros hermanos hasta como que se ponen muy orgullosos de decir de que son la Odisea. Señor. O sea, no han comprendido qué significa la Odisea.
Y entonces encontramos de que estamos en un círculo de ignorancia casi total. Porque imagínense que un adventista venga a decir de que él es la Odisea. Dios mío, es tremendo el asunto. Dios quiere que por amor nosotros entreguemos nuestra vida a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Porque si Él no nos hubiese amado, ni este servidor, ni ninguno de ustedes estuviera aquí. Él nos ama, y nos ama con un amor indecible, ¿verdad? Y seguimos viendo que en esta gran controversia entre Cristo y Satanás, el sello se remarcó cuando Cristo Jesús dijo, consumado es. Satanás quedó vencido. Y al quedar vencido Satanás, todas sus huestes también están vencidas. Entonces, si tenemos la seguridad que Cristo Jesús nos da la victoria, si tenemos la convicción que ciertamente en Cristo Jesús podemos obtener la vida que Él nos ofrece, que es la vida eterna, si tenemos la convicción que realmente Él dice, el que habita, entonces, ¿por qué no pasan las cosas que deberían de estar pasando en nuestras vidas? Dice la palabra de Dios que aquel mayordomo que solo hace lo que se le mandó a hacer, no sirve. Porque solo hace lo que se le propuso que hiciera. Pero Dios dice que debe de hacer no solo lo que se le dijo que tenía que hacer, sino más allá. Es decir, no vamos a ir al 1%, no, al 30%, no, al 60%, no, debemos de ir al 100% y más. Debemos ir al 100% y más. ¿Pero qué sucede? Nosotros estamos muy bien, creemos de que estamos muy bien y decimos que estamos muy bien. Podemos tener una obra muy bonita, misionera, en todos lados nos movemos, entregamos un folleto, le hablamos a las personas del amor de Dios para con ellos, le hablamos sobre lo que significa la salud para poder tener también una salud espiritual, le hablamos de todas estas cosas. Pero ahí está el asunto, algo nos hace falta todavía. Algo nos hace falta todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos imbuido el poder total del Espíritu Santo en nosotros, señores, la cosa sería muy diferente. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, ¿qué cubría a Moisés? Amén. Cubría la gloria de Dios su rostro. A tal punto de que si él no se ponía un velo, el resto del pueblo hubiera muerto inmediatamente. Imagínense usted. Entonces, Satanás se le dio tiempo, conspiró en el cielo a como él quiso, conspiró a tal grado que pudo corromper al 75% de las estrellas de los ángeles. Cuando se revela con él, porque dice, bueno, somos mayoría, vamos a dar el golpe de estado, ¿verdad? Pero él no contaba de que Dios es Dios y de que él era un ser creado, pero él quiso ser Dios y más que Dios. ¿Acaso no sucede esto con nosotros? Y Satanás, al ser derrotado en el cielo, vino a atacarnos a nosotros y nos logró derrotar a nosotros. Pero cuando Cristo Jesús dijo, consumado es, su victoria es suya y mía. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar la victoria de Cristo Jesús para nuestras vidas? O sea, deberíamos de razonar este asunto.
Dice que en el cielo los mundos no caídos tenían que ver este espectáculo que está sucediendo en esta tierra. ¿Por qué tenían que ver este espectáculo? Porque sencillamente va a ser la única manera que estos otros mundos comprendan la criminalidad de Satanás. Y ellos lo entendieron bastante cuando ellos vieron cómo Satanás asesinaba a Cristo Jesús en el monte Calvario. Y ellos se dolieron. Ellos quisieron venir a intervenir. No podían. No podían. Muchos ángeles poderosísimos, serafines, querubines, arcángeles, quisieron venir, pero no podían. ¿Por qué? Porque estaba usted y estaba yo. Por eso, por esa razón, ellos no podían. Porque con este consumado es, se aseguraba su salvación y la mía. Entonces, estos ángeles poderosísimos no podían intervenir, pero fue por su vida y por la mía. Imagínense usted, ¿ah? Imagínense usted, cuando Pedro le corta la oreja al tipo, ¿verdad?, que estaba capturando a Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Acaso no puedo yo decirle a mi padre que me mande? ¿Se da cuenta cómo es el asunto? ¿Ah? Entonces, hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, ¿acaso yo no puedo mandarte a que te protejan? Claro que sí. Hermanos, en nuestras vidas, muchas veces nosotros hemos estado en el borde de la muerte y no nos hemos dado cuenta, y los ángeles de Dios han salvado su vida y la mía. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿sí? Muchas veces no nos hemos dado cuenta. Y muchas veces han intervenido estos seres celestes para salvar su vida y la mía. Y no nos hemos dado cuenta. En muchas ocasiones también nos damos cuenta, ¿verdad? Y entonces, el hecho de que consumado es el sello de seguridad que usted tiene para tener la vida, y la vida en abundancia, y la vida eterna junto a Cristo Jesús. Dice que Él quiere cohabitar en usted y en mí. En esta situación, vamos a ir a 2 Corintios 5:19, por favor. Segunda de Corintios 5:19. Si alguien lo tiene, me lo lee. Hermano Francisco, léalo por favor. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliándolo consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Razonemos esto un poco, por favor. Detengámonos aquí un poco. Dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres. Y mire qué interesante lo que sigue. Y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Oh, está nuevamente la orden. Id a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu y lengua, y darle esta palabra, la palabra de la salvación. Entonces, Dios quiso reconciliar nuestra vida en Cristo Jesús para que tengamos no la vida que tenemos, sino la vida eterna. ¿Verdad? Ahora bien, esto pasa por algo que debo de hacer un énfasis. La ley moral de Dios, que ha sido pisoteada por la religiosidad mundial, la ley de Dios que ha sido
pervertida, la ley moral es una ley que denota la justicia, una vida justa y un carácter verdadero en Cristo Jesús. Cuando nosotros reconocemos que la ley de Dios debe de ser guardada por nosotros y de que de esta manera nosotros nos acercamos al trono de la gracia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros reconocemos esto, es cuando nosotros sentimos gozo de saber de que Cristo Jesús camina con nosotros. Hermanos, pues este tema es bastante largo y estoy viendo que ya solamente tengo 3 minutos. Vamos a Romanos 3:26, miren lo que nos dice Romanos 3:26, rapidito por favor. Todo el mundo lo conoce, ¿verdad? 3:26 de Romanos. Dice, con el fin de mostrar su justicia en este tiempo, para ser a la vez el justo y el que justifica al que tiene fe, ¿en quién? Al que tiene fe en Jesús. Si usted y yo tenemos verdadera fe en Cristo Jesús, el cielo entero está de su lado. Óigase bien. Si usted verdaderamente practica la fe que nos es en Cristo Jesús, el cielo está de su lado. Vamos a ir cerrando, porque la verdad se acabó el tiempo, esto es bastante largo. Recuerden que en Daniel 7:25 había sido declarado de una manera clarísima que iba a venir un poder que intentaría cambiar los tiempos y ¿qué más? La ley de Dios. Entonces vemos de que esto se cumplió. Entonces vemos de que hoy la religiosidad mundial está obedeciendo al hombre y no a Dios. Cuando el hombre está cumpliendo con un mandamiento espurio como es el día de reposo, domingo. Y encontramos que el sello de Dios dice que su santo sello se llama el sábado. Su ley con una gran luz mayor en el acuérdate del Shabbat. Acuérdate del reposo, sábado. Acuérdate del séptimo día, sábado. Pero lo hemos echado por la borda. Y resulta que para muchos de nosotros, los adventistas, el sábado más bien viene a ser como una carga pesada. ¡Ay, ya viene el sábado! Y hermano, aprovechemos el tiempo que nos queda, rindámonos a los pies de Cristo Jesús, entreguemos nuestra vida a Él, porque Él quiere que usted pase a ser eterno y coheredero de la eternidad junto con Él. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias, gracias, gracias Señor por darnos su palabra bendita. Mi Señor, su palabra dice que donde es impartida no regresa vacía. Toca los corazones, toca las mentes, Padre amado, que le están buscando y que puedan rendirse a sus pies. Así pues, oh mi Dios, gracias, Señor, por darnos, Señor, estas palabras bellas. Así, Padre amado, guárdanos en el hueco de tus manos, quédate con nosotros y en nosotros. Lo rogamos y suplicamos por amor a su nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Olam 7 Televisión Internacional presentó su mensaje El pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las sagradas escrituras y los testimonios del espíritu de profecía a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.